En julio del 2011, dos estudiantes francesas llegaron a Salta buscando la belleza del norte argentino. Pero tras internarse en los senderos de la quebrada de San Lorenzo, se perdió todo rastro de ellas. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada, terminó con un hallazgo que conmocionó a todo el mundo y abrió uno de los expedientes más polémicos y oscuros de la justicia argentina. Este es el caso de las turistas francesas. Hoy tengo una luz horrible de vuelta, pero eso pasa cuando está nublado y como grabo con la luz natural, bueno, se ve así. Así que empecemos hablando de las dos víctimas de este caso. Son nombres y apellidos franceses, no sé bien cómo pronunciarlos, pero tenemos a Cassandre Bouvier, de 29 años, nació en 1982, era una chica con una formación académica bastante impresionante y tenía un futuro prometedor en el ámbito de las ciencias políticas. Ella tenía 3 másteres y hablaba varios idiomas de forma fluida. Ella se especializaba en psicología y análisis político de América Latina. Quienes la conocían la describían como una persona idealista, apasionada y muy independiente. Ella tenía una gran sensibilidad por todo lo que era temas sobre derechos humanos y la desigualdad social. Ella en Francia vivía en Boulogne-Billancourt, no sé pronunciar eso, una zona acomodada de las afueras de París. Su padre, Jean-Michel, trabajaba como alto funcionario en el Ministerio de Finanzas de Francia. Ella con su padre tenía una relación intelectual muy fuerte, ambos compartían libros, debates políticos y el amor por la cultura latinoamericana. Ella era la mayor de 2 hermanos y ella en 2004 estuvo viviendo en Argentina, por eso este viaje que ella haría en 2011, la familia estaría reconfiada porque bueno, ella ya había ido, estuvo viviendo un tiempo acá, entonces es como que nada mal iba a pasar. La siguiente víctima de nuestra historia de hoy es Uria Mouni, de 24 años al momento de los hechos. Ella nació en 1987 y era compañera de estudios de Cassandre y compartía la misma fascinación por la historia y la política latinoamericana. Ella era estudiante de sociología y estaba terminando su formación académica. Su tesis de grado se centraba en procesos sociales de la región. Ella era una joven alegre, estudiosa, muy unida a su familia y eran de origen marroquí. Ella en Francia vivía en la zona de Val-de-Marne y sus padres habían esforzado mucho para que sus hijos tuvieran una educación universitaria de excelente calidad. Y Uria era el orgullo de la familia, ya que era la primera en su generación que alcanzaba niveles académicos tan altos. Antes del viaje, los padres estaban bastante preocupados, más que los padres de Cassandre, ya que Cassandre había vivido en Argentina, pero los padres estaban bastante preocupados porque se vaya tan lejos. Pero confiaban en que Cassandre la iba a cuidar y la iba a guiar bien. Y ambas chicas, Uria y Cassandre, se conocieron en París, en el Instituto de Altos Estudios Americanos. Y acá se hicieron muy amigas porque compartían muchos intereses personales como los que ya nombré. Así que las chicas tenían planeado en 2011 venir para Argentina. Al principio el plan de las chicas era más académico que turístico. Ellas vinieron a Buenos Aires para participar en un congreso de sociología. Así que a fines de junio y principios de julio del 2011, ellas llegaron a Argentina. Aterrizaron en el aeropuerto de Ezeiza con el objetivo principal de ir a este congreso. Se alojaron en un hostal en la ciudad y durante las primeras semanas acudieron a estas charlas académicas y también recorrieron Buenos Aires. Pero una vez terminados estos compromisos intelectuales que tenían, decidieron que no podían irse de Argentina sin antes conocer los paisajes de Salta y Jujuy, el norte de Argentina. Así que el 10 de julio ellas tomaron un ómnibus de larga distancia desde la terminal de Retiro para ir a Salta. Este viaje duró aproximadamente 20 horas.
y el 11 de julio del 2011 ellas llegaron allá y se hospedaron en un hotel que se llamaba Hostal del Centro. Y las personas que trabajaban en este lugar decían que eran chicas tranquilas, que pasaban mucho tiempo leyendo y planificando salidas. Y del 12 al 14 de julio las chicas recorrieron museos, centros históricos de la ciudad de Salta. Y ellas en estas fechas, del 12 al 14 de julio, hablaron con sus familiares por internet y teléfono. Ellas le dijeron a su familia que estaban maravilladas con la cultura del lugar, con los paisajes, con la ciudad. Y les dijeron a sus familiares también que el 15 de julio harían una caminata por una zona natural cercana de donde ellas estaban, que era muy conocida, la Quebrada de San Lorenzo. Así que el 15 de julio, como dije, irían a este lugar. Salieron del hostal cerca del mediodía, se vistieron con ropa cómoda para hacer una caminata y tomaron un colectivo de línea hacia la localidad de San Lorenzo, a unos 12 kilómetros de donde ellas estaban. A las 16:23 de la tarde, o sea, a las 4:30 de la tarde, llegaron a la entrada de la Reserva Municipal Quebrada de San Lorenzo. Ahí firmaron el libro de visitas y pagaron la entrada. Así que luego de esto, ellas se la vio comenzar a subir al sendero que daba a un mirador. Había más de un sendero, pero ellas subieron por el principal. En el camino ellas se cruzaron otros turistas y personas que pasaban por ahí. Era un lugar bastante concurrido. Y de esto ellas tomaron muchos registros porque cuando subieron hasta el mirador se sacaron fotos del paisaje. Y la última foto que ellas se sacaron con su cámara fue a las 18:35 de la tarde. Y ese fue el último movimiento registrado por ellas. Pero pasaron las horas y en el hostal donde ellas estaban quedando, notó que las chicas no habían regresado a dormir en la noche del 15 de julio. Pero como sus pertenencias, su mochila, sus pasaportes, ropa seguían en la habitación y habían encima pagado por adelantado las noches que se iban a quedar, no se alarmaron de inmediato en el lugar, sino que pensaron que, bueno, típico, se habrían ido a excursión a otra ciudad, habían salido porque eran chicas jóvenes. Pero en Francia, la familia de las chicas empezó a preocuparse porque habían pasado el tiempo y habían pasado varios días sin tener noticias de ninguna de las dos. Y Jean-Michel Bouvier, que era el padre de Cassandre, notó que su hija no le había mandado mails como lo hacía muy seguido. Pero, sin embargo, nadie hizo ninguna denuncia, lo tomaron como que, bueno, se están divirtiendo, no pueden estar hablando todo el tiempo. Y si bien era en 2011, no eran los 90, pero quizás en 2011 también usábamos menos el celular. También la gente se seguía comunicando por mail, aunque había WhatsApp o lo que usen en Francia, pero quizás era menos habitual que hoy en día estar comunicados 24/7. Pero lamentablemente pasaron 14 días sin noticias de las chicas, del 16 de julio al 29 de julio, hasta que finalmente el 29 de julio del 2011, como digo, 14 días después de que las chicas ingresaran a la Quebrada de San Lorenzo, unos turistas que caminaban por la zona del mirador encontraron un cuerpo. Al principio pensaron que era alguien durmiendo, pero se dieron cuenta que no. Así que llamaron a la policía. La policía llegó y lamentablemente a unos pocos metros de este cuerpo había otro. Estos cuerpos eran de Cassandre y Uria. El primero que se encontró fue el de Cassandre y el de Uria estaba a unos metros. Obviamente esto era una atrocidad lo que había pasado. La gente que estaba en el lugar se asustó muchísimo porque por ahí no suelen pasar estas cosas. Pero bueno, veamos qué arrojó las pericias forenses en este caso. Este caso tiene muchas etapas de autopsias, de rever el caso, pero en 2011, que es la autopsia original, la primera que se hizo, se determinó que las causas de muerte de las chicas fue por un disparo de arma de fuego. Cassandre recibió un disparo en la cabeza y Uria recibió un disparo en la espalda. Los cuerpos presentaban evidencias de abusos y golpes, lo que confirmó que fueron sometidas antes de ser asesinadas. En los cuerpos se encontraron rastros de ADN, varios rastros de ADN, y en la mano de Uria encontraron un mechón de pelo, como que la víctima se había defendido y le arrancó los pelos a su
atacante. Y se determinó que los proyectiles encontrados, los casquillos también que se encontraron en la escena del crimen, eran de un arma calibre 22. Ambas chicas tenían las prendas parcialmente quitadas y desgarradas, lo que a simple vista se notaba que habían sido víctimas de un abuso. Cassandre tenía los pantalones bajos, fue encontrada en una posición que sugería que había intentado escapar o resistirse antes de recibir el disparo, y la ropa de Uria mostraba signos de forcejeo, y un detalle clave es que en la ropa de ella se encontraron detalles de restos biológicos y, como dije, cabellos que ella misma arrancó en un acto por defenderse. La data de muerte en este caso, como verán después a lo largo del video, es una controversia, nadie está seguro. Aunque desaparecieron el 15 de julio, algunos estudios sugieren que podrían haber muerto solo 2 días antes del hallazgo, o sea, 2 días antes del 29 de julio. Lo que ahí abriría una hipótesis de secuestro, pero veamos con el tiempo qué pasa con esto. En este caso, el familiar, padre de las víctimas que más dio la cara en la televisión, en los medios, fue Jean-Michel Bouvier, el padre de Cassandre. El 29 de julio del 2011, Michael contó que se enteró de la muerte de su hija y de su amiga mientras estaba en su casa en Francia, mirando la televisión. En la noticia vio que descubrieron 2 cuerpos en la quebrada de San Lorenzo Salta. Y él, en el momento que vio esto, sintió que era su hija, aparte de porque hace rato no se podía comunicar y era en la zona donde ella le dijo que iba a ir a pasear con Uria. Aunque en el inicio de estas noticias no daban los nombres, como digo, él sintió que era su hija, y poco después de esto, a él lo llamaron del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, ya que él trabajaba en la política, trabajaba en el Estado, y le informaron que los cuerpos hallados eran de su hija y su amiga. Otro dato clave que me olvidé de contar anteriormente en el hallazgo de los cuerpos es que a las chicas les robaron sus cosas. Le habían robado sus celulares, dinero en efectivo que llevaban, pero los atacantes dejaron 2 objetos clave, que eran la cámara de fotos de las chicas. Se hallaron 2 cámaras. Ellas, por lo visto, no entendí bien si tenían 2 o 3 cámaras, pero de esas hallaron 2, una Sony y una Panasonic. Los atacantes la dejaron a las cámaras como un poco escondidas, pero cerca de los cuerpos. Al periciar las cámaras, la policía encontraron las fotos que nombré antes, que eran las últimas fotos que se sacaron 18:35 de la tarde en el mirador de la quebrada de San Lorenzo. Y como dije anteriormente, se llevaron sus celulares, que era lo más importante para poder saber si ellas fueron a otro lado o qué pasó ese día. Pero estos celulares que se habían llevado los perpetradores fue clave para poder dar con uno de ellos. Pocos días después del crimen, alguien encendió uno de estos celulares robados de las víctimas, que era un Nokia N8. Y le colocaron un nuevo chip. Y la señal llevó directamente a la policía a un hombre llamado Gustavo Lassi, y que trabajaba por la zona como un guía turístico eventual. Algo que la policía notó es que Gustavo Lassi le había regalado el celular y una cámara de fotos de las víctimas a su novia, a María Fernanda Cañizares. Ella había declarado que él se lo entregó como un obsequio y obviamente por esto la policía los detuvo. Así que una vez detenido Gustavo Lassi, se compararon su ADN con los restos genéticos que habían encontrado en el cuerpo de las chicas. Y sí, el ADN de Lassi coincidía con los restos hallados en ambos cuerpos. Así que él fue detenido y confesó lo siguiente. Según él estaba haciendo un recorrido eventual por la quebrada, porque era guía y supuestamente pasaba por ahí muy seguido, hasta que se cruzó a las 2 chicas que estaban siendo violadas por 2 hombres. Y según él, cuando estos hombres lo vieron a Gustavo Lassi, lo obligaron a las chicas también. Él estaba en ese momento armado con un calibre 22. Y estos hombres supuestamente le pidieron el arma a Lassi para matar a las chicas. A ver, como se imaginarán, esta confesión no es nada creíble. O sea, primero, ¿qué hacía armado caminando por la quebrada donde él iba todos los días, donde supuestamente trabajaba como guía? Y si tenía un arma, ¿por qué no mató a estos tipos? ¿No se defendió? ¿Por qué dejó supuestamente que lo obliguen a usar a las chicas? ¿Y por qué les dio el arma para que maten a las chicas?
chicas. Y aparte acá hay un detalle de que el arma calibre 22 se encontró y esta arma estaba bajo el poder de unos amigos de Lassie que él les había entregado para que las escondan, para que escondan el arma. Entonces, si estos hombres te sacaron el arma para matar a las chicas, ¿qué? ¿Te la devolvieron? Y si te la devolvieron, ¿no te defendiste y los mataste? No sé. Está raro, ¿no? Y aparte otra cosa, él se llevó pertenencia de las chicas. Según él, algunos se llevaron algunas pertenencias de las chicas y él se llevó otras. Pero bueno, entonces, ¿quién eran estos dos hombres que supuestamente mataron a las chicas? A estos dos hombres se lo identificó, según lo que dijo Lassie, como Daniel Viltelaxi y Santos Clemente Vera. Pero la verdad que además de la historia de Lassie, no había nada que apunte que estos dos hombres habían estado en la escena del crimen ese día. No había rastros de ADN como sí había de Lassie. Así que con todo esto, el juicio de este caso se llevó a cabo el 25 de marzo del 2014, o sea, 3 años después de lo sucedido. En este caso, Gustavo Lassie fue el único condenado a 30 años de prisión por violación, robo y doble homicidio calificado. Santos Clemente Vera y Daniel Viltelaxi fueron absueltos por beneficio de la duda, ya que, como digo, no había pruebas en su contra, más que la palabra de Lassie. Y bueno, fueron absueltos porque el tribunal consideró que no había pruebas suficientes. Las pruebas presentadas en este juicio fueron, el ADN, la prueba central de que Lassie estuvo en el lugar. Y acá hay un tema, porque en el caso de Santos Clemente Vera, se debatió una muestra mínima de linaje paterno que estaba en el cuerpo de las chicas, que generó dudas y fue considerada insuficiente para los peritos franceses. Ya que en Argentina, cuando se analizó esta prueba de ADN, dijeron que esta prueba de ADN tenía parte de ADN que era compatible con el linaje paterno de Vera. Cuestión de que la defensa de Vera mandó a esta misma muestra a analizar a Francia y en Francia esto salió negativo, como que no había, la muestra esa de ADN no tenía nada que ver en ningún momento con Vera. Y en este caso, durante el proceso e investigaciones posteriores, se denunciaron graves irregularidades por parte de la policía. Daniel Viltelaxi y Santos Vera afirmaron haber sido torturados y amenazados por la policía de Salta para que confesaran el crimen. Acá señalaban que la policía quería buscar culpables rápidamente debido a que el caso era muy conocido en Argentina, estaba en todos los medios y por presión social querían cerrar este caso rápido y querían buscar cualquier culpable para dar este caso por cerrado. Pero acá el padre de Cassandre, Jean Michael, él denunció públicamente que fue un desastre el juicio y también sostuvo que siempre se usaron métodos ilegales para cerrar el caso rápidamente, lo mismo que decían Vera y Lassie. También había algo que es que, recuerdan que yo dije que el arma de calibre 22 de Lassie fue encontrado en la casa de unos amigos de él, que él se los había dado para que lo escondan. Estos hombres se llamaban Darío Ramos y Antonio Sandoval. Ellos recibieron 2 años por encubrimiento, lo que el padre de las chicas no estaba de acuerdo con la condena tan baja porque él creía que ahí había algo más. Pero bueno, en teoría estos hombres no participaron del ataque, así que quedó ahí. Algo que pasó también en el medio de este juicio fue que un policía que, estaba involucrado en este caso porque había participado en la investigación, se había quitado la vida en el medio del juicio y él todo el tiempo enfatizaba en que él no creía que Vera y Lassie sean culpables. Él creía que eran inocentes y que alguien estaba encubriendo algo y por eso lo querían meter preso. Y el padre también de las chicas decía que él creía que había gente más poderosa metida en este caso para que no se resolviera. Pero bueno, vayamos al año 2016 porque esto no termina acá. Porque en el año 2016 fue un momento crítico y polémico para el caso porque tras el juicio original de 2014, el Tribunal de Impugnación de Salta revisó las sentencias y cambió radicalmente el destino de uno de los acusados. A pesar de que Santos Clemente Vera fue absuelto en 2014 como conté anteriormente por falta de pruebas, el Tribunal de Salta revocó esta absolución sin realizar un nuevo juicio y basándose en las mismas pruebas anteriores que yo había contado, o sea, nada prácticamente,
Con esto condenaron a Vera ahora a prisión perpetua. O sea, en 2014 lo habían absuelto por falta de pruebas y en 2016, con las mismas pruebas, le dieron cadena perpetua sin otro juicio. Esto fue nada más revocar la condena, no hubo otro juicio, ni revisión de pruebas, ni nada. Esto fue porque los jueces de impugnación dieron validez a la pericia del ADN, que para los expertos franceses dijeron que era poco concluyente. Y también aumentaron la pena de Gustavo Lassi, a quien le habían dado 30 años de prisión, pero se la elevaron a prisión perpetua. Y a Lassi, a Daniel Vilte Lassi, a él le confirmaron la absolución en 2014. Así que ahora a Vera y a Lassi le dieron prisión perpetua. ¿Por qué se cree que mataron a las chicas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, esto todavía no se sabe al 100%. La policía cree que los que mataron a las chicas las asesinaron para ocultar un delito anterior, o sea, la violación y los robos. O sea, que ellas estaban en la quebrada de San Lorenzo paseando y se encontraron con sus asesinos, quienes las mataron y las robaron, como conté anteriormente, a tiros y golpes. Y en este juicio se dijo que su muerte fue inmediata, o sea que ellas murieron el día que desaparecieron. Con todo esto podemos decir que, Vera y Lassi mataron a las chicas. Pero a Jean Michael, al padre de Cassandre, esto no le gustó nada, porque pasó él a ser una víctima buscando castigo a convertirse en el mayor defensor de uno de los acusados. Jean Michael estaba convencido de que esto fue una farsa policial, diseñada para cerrar el caso rápido y proteger el turismo local. Cree que la policía y la justicia plantaron pruebas y utilizaron torturas para incriminar a perejiles, lo que se le dice acá en Argentina cabeza de turco. Y él creía que Lassi sí estuvo metido en los asesinatos, pero por miedo o por dinero calla quiénes son los verdaderos asesinos. Ya que se encontraron varios ADN, como digo anteriormente, en los cuerpos de las chicas y se sabe que no fueron los únicos. O sea, que Lassi no fue el único. Y el padre de Cassandre, tras estudiar el expediente, él estaba convencidísimo que Vera era inocente. Él hasta llegó a visitarlo en la cárcel, se abrazó con él y le pidió perdón en nombre de la justicia. Pero en este caso hay algo que no se tomó en cuenta en el primer juicio, que fueron los testigos. Hay muchos testigos en este caso que dijeron ver cosas muy raras que voy a pasar a relatar. Porque hay uno de los puntos de este caso, que es el más oscuro, que es la teoría de un secuestro y la participación de hijos del poder. O sea, que puede ser que los asesinos de las chicas sean hijos de políticos con mucho poder en Salta. Porque varios testigos declararon haber visto a las chicas días después del 15 de julio, o sea, del día que fueron a la quebrada de San Lorenzo, en el boliche La Estación. Hubo testimonios que aseguraron verlas a ellas dos en este boliche, que estaba en la zona de la terminal de Salta. Los testigos dijeron que estas chicas estaban acompañadas por varios hombres jóvenes que parecían de un alto nivel económico. Esto había ocurrido alrededor del 19 y el 20 de julio, o sea, 10 días antes de haber encontrado los cuerpos. También hay un hombre, un florista, un hombre que vendía flores en la zona del Parque San Martín, que declaró con mucha seguridad que le vendió flores a las chicas el 19 de julio. También hay otros testigos que dijeron verlas en un locutorio y comprando en un kiosco. Pero ¿por qué la justicia descartó a estos testigos? A pesar de las insistencias de los familiares y de los abogados de las chicas, la justicia de aquel entonces, en el 2011 al 2014, desestimó esto por supuestamente falta de pruebas materiales, como que no había cámaras de seguridad que confirmaran que las chicas estuvieron en esos lugares, porque también pensaba que en 2011 no había tantas cámaras en todos lados como ahora. Y como el ADN de Lassi, las balas encontradas en el cuerpo de las chicas, el casquillo, eran pruebas duras, los jueces dijeron como que los testigos se habían confundido y habían visto a otras turistas francesas por Salta. Y Jean Michael, el padre de Cassandre, sostuvo que la justicia ignoró estos testimonios a propósito para no tener que investigar a los jóvenes poderosos con las que supuestamente vieron a las chicas. Pero bueno, ¿qué pruebas hay sobre si murieron el día que desaparecieron o no? Esto es algo que hasta el día de hoy se discute. La teoría de que la mataron el mismo 15 de julio, esto fue por el peritaje sobre la fauna cadavérica
Y esto indicaría que las chicas murieron entre 13 y 14 días antes del hallazgo, lo que daría que murieron el 15 de julio. Pero otros estudios forenses y autopsias sugirieron que la data de muerte podría haber sido apenas entre 48 y 72 horas antes del hallazgo, o sea, alrededor del 26 y el 27 de julio. Si esto fuera cierto, significaría que las chicas estuvieron secuestradas en algún lado con vida antes de su muerte y que luego de matarlas alguien la dejó en la quebrada o la llevaron hasta la quebrada y la mataron ahí. Y Jim Michael sostiene esta duda basándose en el estado de los cuerpos. Él por lo visto vio los cuerpos y que a él no le parecía que esos cuerpos y a muchos forenses que estaban del lado de las chicas, no les parecía que esos cuerpos tuvieran una data de muerte de 14 días, porque era imposible con la intemperie y con el clima que había. Otra cosa es que las suelas del calzado de las chicas estaban limpias y no presentaban el desgaste ni el barro acumulado que habría que esperar después de una caminata en una quebrada, en un lugar lleno de tierra, naturaleza. Aparte de que ellas en teoría caminaron horas por ahí y aparte de haber estado supuestamente sus cuerpos 14 días tirados en medio de un bosque. Y también la ropa no estaba tan desgradada para haber estado 14 días en la intemperie. Pero bueno, vayamos al año 2023, porque este sería el año en que Santos Clemente Vera sería liberado. Él pasó 10 años en prisión por este caso, sin ninguna prueba rotunda que lo señala a él como partícipe de este asesinato, y fue sobreseído de la causa, porque se desestimó su participación por, como digo, faltas de prueba. Y en 2024 le confirmaron esto, le confirmaron que él fue sobreseído de toda culpa en este caso. O sea que este hombre estuvo casi 10 años preso por nada. O sea, si fue partícipe o no, pruebas no había. Pero bueno, ahora vengamos a este preciso momento, marzo del 2026, porque ahora ya es 1 de abril cuando estoy grabando esto, pero el mes pasado este caso se reabrió, porque gracias a un giro se reabrió este caso impulsado por la nueva tecnología que hay hoy en día, que no existía cuando ocurrió el crimen. Acá hay algo, porque este caso fue un desastre, porque se hallaron hisopados que se hicieron a los cuerpos de las chicas que se habían perdido en 2014, en 2011 o por esos años. Los hallaron en un lugar, nadie cuidó esto. La idea es a estos hisopados compararlos con otros ADNs, porque estos hisopados tienen perfiles de ADN masculino, pero también femenino, algo que no se había visto ni considerado anteriormente. Estos habían sido descartados porque, habían perdido los hisopados y aparte tampoco había como no sé bien, yo no entiendo bien de estas cosas, pero no se podían analizar tan bien como hoy en día se puede hacer. Pero la nueva pregunta es de quién es este misterioso ADN femenino, ya que se había dado por hecho de que todos los ADN que habían encontrado eran de hombres. Obviamente, este perfil genético femenino no pertenece a ninguna de las víctimas. Y en los últimos días de marzo del 2026, la justicia citó a varias mujeres de la zona de San Lorenzo para hacerles extracciones de sangre y cortejos de ADN para comparar con estos hisopados. Y a una de las personas que le pidieron pruebas de ADN para compararlo fue la esposa de Santos Clemente Vera. Y ella se negó a aportar esta muestra. A ver, puede ser raro que digan, no quiero dar ADN, no te cuesta nada. A ver, por un lado entiendo, porque tu marido fue preso 10 años, poner que tu marido no tiene nada que ver y fue preso 10 años porque les pintó, más o menos, porque sin pruebas. No digo si ella puede ser culpable, quizás, capaz que hasta Clemente Vera es culpable. Pero si yo fuera su mujer y viendo lo que le pasó a mi marido, a mí me daría cosa dar mi ADN, ya sabiendo el trasfondo oscuro que tiene este caso y cómo se nota que lo quieren tapar y nadie te puede asegurar que ahora no quieren hacer lo mismo. Pero también, en otro tema, en Francia también se abrió nuevamente la causa, una investigación paralela, tras una denuncia presentada por el padre de Cassandre en París. Así que vamos a ver qué pasa.
Pero bueno, veamos la teoría sobre los hijos del poder. ¿Por qué en este caso se habla tanto de que gente de dinero está involucrada? Vamos a ver qué se sabe y qué se sospecha hasta ahora, hasta marzo del 2026. ¿Quiénes serían estas personas? Se sospecha de un grupo de jóvenes vinculados a familias influyentes en la política y empresariado de Salta de aquel entonces. Según el periodista francés Jean-Charles Chattard, quien escribió un libro sobre este caso, estos jóvenes hijos de esta gente poderosa solían organizar fiestas en propiedades privadas en la quebrada de San Lorenzo. Y acá abre la hipótesis del secuestro y una fiesta. La sospecha es que las chicas no murieron el 15 de julio, como dije anteriormente, sino que fueron retenidas en un campo o en una finca de la zona de esta gente poderosa. Se cree que fueron llevadas al boliche que mencioné anteriormente, la estación, días después de la desaparición, acompañada por estos jóvenes. La teoría es que esta reunión salió mal, o sea, un abuso que terminó en muerte o sobredosis tapada, que esto no creo porque bueno, ya se hubieran encontrado en los cuerpos de la sobredosis, pero sí que se hayan abusado y quisieron tapar todo. Y que luego se usó a Gustavo Lassi para plantar los cuerpos en el cerro y simular un ataque. Aunque bueno, de Lassi se encontró ADN, así que como que se sabe que él participó en algo, participó. Y otra cosa es que los zapatos, como digo, estaban libres de tierra, estaban como si no hubieran caminado por ahí y por eso se cree que quizás estuvieron en piso firme. Y bueno, vos podrás decir, pero sacaron una foto en el mirador. Sí, podrían haber subido al mirador y luego de ahí tuvieron 14 días para estar con esta gente si esto hubiera pasado. Pero ¿por qué no se investigó esto? Jean Michael sostiene que hubo un pacto de silencio político, en este caso, y que como conté antes, necesitaban cerrar el caso rápido, no querían culpar a gente que tenía mucho poder y culparon a 3 marginales de esto, o sea, a Lassi, a Laxi y a Vera. Y con la reapertura de este caso este mes es muy importante porque parece que hay policías, gente que investigó este caso, que le dieron órdenes de no mirar hacia ciertas fincas, en este caso. Entonces, supuestamente, la justicia argentina siempre hay que agarrarla con pinza, pero supuestamente este año se va a investigar eso. Se va a investigar si en realidad hubo más gente poderosa involucrada. Esperemos que así sea. Pero bueno, llegando al final de este caso, porque este caso es más expediente, juicios que caso en sí. Pero bueno, al día de hoy, vamos al final de este video, al día de hoy, en marzo del 2026, ¿qué se sabe? ¿Qué se cree que pasó? Bueno, la versión oficial de que ellas murieron el mismo 14 de julio se está cayendo, pero esta versión de que murieron el mismo día no explica por qué tenían las zapatillas limpias, por qué el ADN de otras personas están ahí y no son condenados, cuánta gente podría haber habido en la quebrada sin que nadie vea, porque este lugar era un lugar transitado. Está bien, pudo haber sido de noche, no hay gente de noche subiendo esos lugares. Y también ahora en la nueva apertura del caso van a investigar a las personas que dijeron haberlas visto antes, haberlas visto en el boliche, haberlas visto por la calle, que le compraron flores al hombre. Yo esas cosas dudo igual, porque sí puedo creer que las tuvieron retenidas, pero que estuvieran caminando libremente no creo, porque hubieran llamado a su familia, hubieran mandado mensajes y estuvieran libremente por su voluntad en la calle. No creo que si ese fuera el caso, no creo que estuvieran por su voluntad. Y hasta hoy en día lo que la justicia está creyendo hoy en día y lo que creen el padre es que las chicas fueron capturadas en la quebrada y trasladadas a una finca o casa cercana. Se sospecha que estuvieron retenidas varios días y en ese tiempo habrían llevado a un boliche, a la estación, o reuniones privadas con familiares, con gente y familiares de personas influyentes. Y se cree que hubo un montaje en la escena, que llevaron los cuerpos a la quebrada y se plantó una escena que pareciera que fue un ataque al azar por gente común y corriente local, usando a Lassi como un anexo que entregó el arma y el lugar. Así que, ¿qué se busca confirmar hoy en día? La justicia. Se busca confirmar de quién es el ADN femenino, si pertenece a alguien que estuvo con ellas o que ayudó a limpiar la escena. Y si el ADN se da coincidencia con las mujeres que se fueron citadas este mes para dar su aporte de ADN para comparar, se caería definitivamente la versión de que unas personas comunes y corrientes que pasaban por ahí le hicieron algo. Y si Clemente Vera es inocente, ahí también hay algo que alguien va a tener que pagar, que es haber metido a alguien de años preso por nada. Y si es culpable, no sé cómo será meter de vuelta preso a alguien que ya cumplió condena, pero bueno. Hasta acá el video de hoy. Decime qué opinás, ¿te parece más creíble
que estuvieron secuestradas un par de días o que las mataron ese mismo día. Yo la verdad le creo bastante al padre de Cassandre lo que dice, pero bueno, veremos. Cualquier cosa traigo una actualización de este caso, a ver qué pasa en 2026 y si al final se resuelve o no. Así que gracias por llegar hasta acá, dale like, comenta y compartí el video para llegarle a más personas mi canal. Y también te recuerdo que podés donar en mi cafecito que está en la descripción de este video para que yo siga haciendo videos así. Así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos en otro video. Chau.